Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, continuamos a ver si podemos en este video ya concluir con el tema de el final de la Guerra Fría. Por eso en este archivo dice Guerra Fría parte B, ¿sí? Guerra Fría parte B, que está más vinculada al fin de la Guerra Fría, ¿sí? A lo que nosotros hemos denominado como el rebrote, digamos, en términos de etapa. Yo terminé el último video hablando de las etapas de la Guerra Fría. Podríamos decir en el rebrote de la Guerra Fría, ¿no? Digamos. Lo primero que tenemos que plantear es que el fin de la Guerra Fría está asociado a la crisis del modelo de planificación centralizada. ¿Sí? A la crisis del modelo de planificación centralizada. Les recuerdo que cuando hablamos del modelo de planificación centralizada, era el modelo económico de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sí? Esto hace referencia a la economía comunista, a la economía que el Estado, a través de planes quinquenales, organizaba la actividad económica. Por eso decimos organización o planificación y central, porque era un centro, el Estado, el que planificaba el conjunto de la economía con una ausencia total de propiedad privada, ¿sí? Ese modelo, ¿sí? Sobre todo se había establecido, bueno, a partir de la Revolución Comunista, pero más precisamente se acuerdan que el modelo comunista tenía 3 etapas, ¿sí? El comunismo de guerra, la NEP, y la última etapa era justamente la de planificación centralizada, que es más o menos desde fines del 20. La Revolución Comunista fue en 1917, y la economía planificada se introduce, digamos, a fines de la década del 20, casi 10 años después, ¿no? Como a fines del 20. Y la Unión Soviética había, digamos, cada 5 años largado planes quinquenales, ¿sí? Bueno, ese modelo de economía de planificación centralizada que se aplicaba en la Unión Soviética y que muchos países comunistas copiaban de alguna manera, que se acuerdan que tenía el énfasis en lo que era la producción de energía y la industria pesada, ¿sí? Ahí estoy como recapitulando mucho de cuarto, ¿sí? Pero lo que podemos decir ahora es que digamos, la década del 70, de 1970, en esos orígenes de los 70, comienzan como a percibir o en realidad a ser visibles algunos problemas del modelo de planificación centralizada a lo largo de la década, se van como profundizando a lo largo de los 70, digamos, lo que comienzo a ver a principios de los 70, los problemas, que es lo que vamos a explicar, se van como agravando, 72, 75, 76, y en los 80 continúa ese agravamiento. Ahí voy entendiendo una cuestión importante para entender cómo termina la Guerra Fría. No es la única, obviamente, pero es una cuestión muy importante. ¿Cuál? Que el modelo económico de planificación central se estaba entrando en una crisis muy seria, muy grave. Estaba claro que era un modelo, ¿sí?, que había tenido y de alguna manera tenía algunas cuestiones positivas, ¿sí?, como por ejemplo lograr la industrialización y la modernización de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre todo comparado con el periodo previo a la Unión Soviética, que estaba antes de la Unión Soviética. ¿Se acuerdan que era el Imperio Ruso que manejaban los zares? El zar de Rusia, que era como el rey, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hizo el modelo de planificación centralizada? Bueno, la verdad es que logró industrializar la Unión Soviética muy fuertemente, digamos, transformar al país en una potencia industrial y como modernizarlo, ¿sí? Sobre todo, digamos, eso como positivo, obviamente. Sobre todo impulsando la industria pesada,
¿sí? La industria pesada, generación de maquinaria, hierro, acero, ¿sí? Herramientas, ¿sí? Eso sería industria pesada, como que lo que me sirve a mí para producir otro producto, sería eso la industria pesada. Lo que yo necesito para producir otro producto. Y aumentó fuertemente la producción de energía, ¿no? Eso como positivo, digamos. Si yo comparo a la Unión Soviética, que yo tengo desde 1917 en adelante, con el Imperio Ruso, que tengo de 1917 para atrás, bueno, ¿dónde veo la diferencia? Bueno, que yo veo un país con una fuerte industria pesada y con mucha generación de energía, lo cual obviamente era algo muy positivo. Sin embargo, está claro que era un modelo, el productivo soviético, que de alguna manera era muy importante porque había industrializado y había generado energía, pero, digo este dato porque va a ser importante para lo que viene, pero yo puedo decir, bueno, es un país muy importante desde lo productivo, si yo tomo como parámetro de análisis la segunda fase de la revolución industrial, que es la que vimos en cuarto, ¿no? Como en la segunda fase de la revolución industrial, justamente, ¿qué era ser una potencia? Y bueno, producir industria pesada, producir energía. Bueno, entonces si yo me pongo en la cabeza la segunda fase de la revolución industrial y digo, bueno, Rusia, obviamente capaz no era la potencia, pero estaba ahí. Y durante el Imperio Ruso, zarista, cuando estaban los zares, y ahí hacían, no es que no tenía nada, tampoco, no es que no tenía industria, pero está claro que porque de hecho durante el Imperio zarista, el Imperio del Zar, que se termina en 1900, ¿se acuerdan que se da la revolución y lo vuelan al zar? No es que Rusia no tenía industria porque la tenía, pero lo que hace el modelo soviético, es decir, el modelo de planificación centralizada, es acelerar mucho eso. Entonces, si yo me pongo a analizar desde la óptica de la segunda fase de la revolución industrial, es decir, industria pesada y energía, puede decir, bueno, en la Unión Soviética el modelo de planificación centralizada era exitosa. Por eso es de acuerdo yo al parámetro que tomo. ¿Sí? En lo negativo, que es donde vamos a profundizar bastante. Yo ya veo como el modelo de planificación centralizada, ¿sí? Veo, ya dijimos lo positivo, pero encontraba dos tipos de problemas. Problemas centrales y problemas que se digamos, más coyunturales, como que son más propios de ese momento y de ese lugar. ¿Sí? Yo expliqué esto, el concepto de estructural y coyuntural. El problema central es como el más profundo, el más profundo, ¿sí? Que es algo tal vez que ya sea propio del modelo. Lo otro tiene que ver más con una circunstancia que tal vez, con una circunstancia, es decir, con un tiempo y un lugar. Tal vez si yo cambio tiempo y lugar, ese problema no está, es un problema circunstancial. ¿Sí? Un ejemplo tonto, pero no sé, como un equipo de fútbol diga, bueno, se me lesionó Messi, ¿sí? Se me lesionó Messi. Este puede ser un problema circunstancial porque puede ser que se lesione o no se lesione. Ahora, otra cuestión peor es que el funcionamiento del equipo sea malo. ¿Sí? Como que es un problema más profundo. Lo otro es una circunstancia, el tipo se puede lesionar o no se puede lesionar. Ahora, no sé, yo que sé, que existan problemas de coordinación entre los jugadores, por ejemplo, ¿sí? No sé, que uno tire un pelotazo al área y no haya nadie al área, y eso pase 40 veces en todos los partidos, bueno, es un problema que ya es un problema más profundo, ¿sí? Como sería un problema central del equipo, mientras que el otro es un problema coyuntural. Se podría no haber dado que Messi se lesione, pero bueno, se lesionó, punto. Es algo más de la coyuntura, más de la circunstancia, mientras que lo otro tal vez es un problema más central, es un problema del equipo, ¿sí? Más profundo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo en el modelo soviético? Obviamente que es muy grave cuando se juntan los dos problemas, lo coyuntural y lo estructural, porque, por ejemplo, el equipo de fútbol, no sé, tiene un funcionamiento de equipo que aplica a cualquier deporte, básquet, hockey, handball, lo que sea, ¿no? Que el funcionamiento del equipo esté mal pensado por el técnico,
¿sí? Eso sería algo muy grave, que sería lo central. Pero también es verdad que a veces justo lo coyuntural te ayuda. ¿Qué sería lo coyuntural? Que vos tenés a Messi, entonces capaz Messi ese día se levantó iluminado, se metió a 10 y hizo un gol, y le zafaste, ¿sí? Ahora, si el equipo tiene un mal funcionamiento, ¿sí? Es decir, no están coordinados los movimientos, no está claro quién defiende, quién ataca, cuál es el rol de cada uno en el equipo. Y encima, además, tu mejor jugador, que es Messi, se lesiona, se juntan los dos problemas, es muy difícil de que te vaya bien. Entonces, y también pasa al revés, si los problemas centrales, lo central, lo más profundo, en realidad no es un problema, sino que vos eso lo tenés solucionado y te pasa algo coyuntural, capaz zafás, porque decís, bueno, Messi se me lesionó, pero el funcionamiento del equipo, ¿sí? ¿Quién ataca, quién defiende, cuál es el rol de cada uno? ¿Sí? Vos tenés todo organizado, todo preparado y lo tenés aceitado y practicado, ¿sí? Y todo eso, bueno, si capaz el día que se me lesione Messi, zafo, porque el funcionamiento del equipo es bueno, ¿sí? Obviamente si está Messi, mejor. Pero si se me lesiona el tipo, la cuestión estructural, o en realidad vamos a decir central, para no confundir con este. La cuestión central está bien planteada. Sí, está claro que si tenés a Messi, mejor. Ahora también voy con lo que decía antes. Si lo central y lo coyuntural como problemas se te juntan, es lo que vuela todo por los aires. Porque si vos no tenés a Messi y encima no tenés un claro funcionamiento de equipo, de básquet, hockey, fútbol, va mal. No tenés chance de que vaya bien. ¿Qué pasó con la economía soviética? Se dieron problemas complementarios, que serían los coyunturales, ¿sí? Y los centrales. Entonces, vamos a empezar a explicar cada uno de ellos. En cuanto a problemas estructurales, en realidad problemas centrales, tenemos dos. Este y B, A y B. Entonces tenemos uno, por eso no le puse A y B. Vamos a poner 1 y 2, así no se confunde. 1 y 2. Y de problemas coyunturales, 1 y 2. Entonces, tenemos los problemas centrales, acá, que a su vez después lo vamos a explicar cada uno, y los problemas complementarios, acá y acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué problemas centrales tenía la economía soviética? Vamos con uno, esto dijimos que es uno. Serían la profundización de problemas estructurales, y ahí aclaro, tradicionales, que en realidad eran lo que decíamos, problemas que ya son de alguna manera que uno podía ver desde el propio momento que se fundó, digamos que son propios del sistema. No es algo que se aplicó mal o de la mala suerte, que justo pasó algo en el mundo y bueno, vos tuviste mala suerte, que eso sería algo coyuntura, algo de circunstancia. Se reventó el mundo económicamente y bueno, tu modelo entró en crisis, pero capaz no por lo tuyo, sino porque el contexto, ¿sí? Bueno, en los problemas centrales no, estoy hablando de problemas que son propios de tu modelo económico, ¿sí? Son algo más correspondientes a tu sistema. Estoy diciendo de planificación centralizada. Como son propios de tu modelo económico, están, ¿desde cuándo están? Y desde que vos ponés el modelo económico. ¿Se entiende? Porque no es que tenés el modelo económico puesto y 10 años después reventó económicamente el mundo y vos la ligaste. Te vino algo de afuera, 10 años después. No, si yo digo que son problemas propios del modelo económico, quiere decir que cuando vos lo estableciste ya comienzan a estar esos problemas, que son 1 y 2. Entonces, lo que pasa en los 70 es que ya se hace muy visible problemas económicos que en realidad ya estaban desde el momento del surgimiento del modelo de planificación centralizada. Como que se agudizaron mucho más. ¿Cuáles son esos problemas? A, B, C. A, ineficiencia productiva.
Acá lo que comienza a verse en los, no, perdón, el problema que se profundiza en los 70 y los 80 sería una inadecuada distribución y utilización de los recursos, ¿sí? Como que los recursos que genera la economía, el modelo de planificación centralizada, están mal distribuidos y, digamos, de alguna manera, como yo digo, bueno, pongo mucho acá y poco acá, después vamos a dar ejemplos concretos. Y además, una mala utilización de los recursos, que esto en economía es muy importante, ¿sí? Un mal aprovechamiento de los recursos. Por ejemplo, exceso de mano de obra en algunas industrias, ¿sí? A lo cual se le paga el salario, ¿sí? Acumulación de maquinaria en algunas ramas, ¿sí? Se acumulaban maquinarias, entonces esto te está tornando en una inadecuada distribución, porque vos estás poniendo mucha maquinaria en un lugar donde tal vez no la necesitas, ¿sí? O por ejemplo, un alto consumo de combustibles, ¿sí? Esto digo de la utilización de los recursos, ¿sí? Una inadecuada, ¿sí? Nada, piensen una tontera, no voy a decir, pero pongamos, no sé, un edificio de oficinas, ¿sí? No sé, que se dedican, no importa, a cualquier actividad, ¿no? Son todas oficinas, ¿no? Una empresa de seguros, ¿sí? Entonces vos tenés todas las oficinas en un edificio y la gente cuando se va deja todas las noches siempre las luces prendidas. Entonces vos tenés todo el edificio prendido durante la noche que nadie trabaja con la luz prendida de 14 pisos, de 100 oficinas. Eso es una mala utilización de los recursos, porque eso es gasto improductivo, porque una cosa obviamente, si a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde, capaz, obviamente seguramente haya que prender las luces. Y ahí, bueno, vos tenés un gasto, pero estás, no sé, estás generando algo, digamos, no sé si estás llamando por teléfono o están trabajando, o los empleados están llamando a las personas para venderle el seguro, bueno, necesitas la luz, está bien. Ahora, que la luz esté prendida desde las 10 de la noche, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana del otro día para la nada misma, bueno, ahí hay una mala utilización de los recursos. Entonces, ahí veo ineficiencia productiva, que repito, yo ya esto lo empiezo a ver prácticamente desde que se aplica el modelo, pero lo que pasa en los 70 es que se hace muy evidente. Por otro lado, un poco proclive, era un modelo, el de planificación centralizada, poco tendiente a la innovación, como que no tendía a innovar tecnológicamente. Claro, es lo que yo dije antes, era un modelo de planificación centralizada que tendía a ser muy moderno, pero con la cabeza puesta en el siglo XIX. ¿Sí? Y fíjense que acá yo ya estoy en 1970 y la segunda fase de la revolución industrial fue 100 años antes, 1870. Entonces, ¿era moderno para la segunda fase de la revolución industrial? Que es verdad que 1870, 1900, 1920, incluso 1930, 40, 50, hasta uno podría decir hasta 1950, más o menos era moderno, ¿no? Ahora, ya en los 70 comienza como a lo que tenemos que definir como moderno o como innovación tecnológica, ¿sí? Bueno, ¿qué es una innovación tecnológica? Y ya en 1980 no diría que es producir acero. En 1970. En 1980. Piensen que ahí se creó Microsoft, por ejemplo. Ahí 70-80. ¿Sí? Como que la innovación no pasa. Que no quiere decir que no lo tengas que hacer, pero está claro que era un modelo que no favorecía la innovación tecnológica. ¿Sí? Claramente entonces el país se comienza a retrasar tecnológicamente. ¿Sí? Un ejemplo en la generación de la informática. El país en ese punto queda atrasado. ¿Sí? Esto era un derivado, este problema, que era un modelo que no llevaba la innovación, estaba vinculado a que el área científica, que no era menor en la Unión Soviética, tenía mucha plata puesta en ciencia, mucha plata en tecnología, como lo tenían los Estados Unidos, pero estaba como muy abocado, como muy, muy dirigido a la cuestión militar,
que eso también en Estados Unidos era igual, pero ¿cuál era la diferencia? Que en Estados Unidos el área militar después estaba vinculada con la producción de bienes y servicios, de alguna manera, más directa o indirecta. Entonces, muchas innovaciones que se producían para la cuestión militar, luego, no en el momento, pero luego se derivaban al área civil. Y entonces se generaba un producto moderno de uso de la población. Entonces, con el descubrimiento que a mí me sirve para tal armamento, ¿sí? Lo aplico en el armamento y tiempo después esa innovación se trasladaba a un producto o un servicio para el consumo masivo de la gente. Capaz no tenía nada que ver con las armas, obviamente, ¿sí? En las armas se aplicaba para lo militar. Ahora ese invento después yo lo podía aplicar para un producto de uso civil. Eso pasaba en los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ahí avanzaba tecnológicamente. ¿Sí? Entonces los científicos norteamericanos trabajaban en la cuestión militar y muchos de sus productos, muchos de sus descubrimientos, muchos de sus innovaciones servían para lo militar, pero después se derivaba al uso civil de la economía. Eso no pasaba en la Unión Soviética, donde había un montón de científicos y la Unión Soviética ponía mucha plata en eso. No es que no le interesaba el tema científico, todo lo contrario, ponía mucha plata, muchos recursos, ¿sí? Pero las innovaciones de los científicos quedaban en lo militar y punto. Entonces, no se trasladaban los descubrimientos a empresas de bienes de consumo. Entonces, la prioridad del área científica era para el uso militar en la Unión Soviética, ¿sí? Estaba desconectada del resto de las empresas. El principal problema, entonces, radica en la gestión y organización del conjunto del sistema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que voy a explicar acá. El modelo soviético comienza, el modelo soviético profundiza esta ineficiencia productiva, es un modelo productivo ineficiente. Fíjense que no dice que no produce mucha cantidad, no, produce, pero es ineficiente. ¿Dónde está uno de los problemas centrales? ¿Sí? En cómo está gestionado o manejado el Estado, porque no había propiedad privada, no había empresas privadas. Entonces, era en cómo se gestiona, cómo se maneja esas empresas. Revela un problema de tipo de gestión estatal, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo acá lo que dije, no es que no hay científicos, porque ese podría ser un problema. Bueno, la Unión Soviética no puso plata en ciencia, no puso plata en tecnología y Estados Unidos sí. No, esa no era. Ahora, lo que tiene que ver es que Estados Unidos sí logró como vincular lo militar con las empresas privadas civiles que te generan productos que consume la población y la Unión Soviética no. Entonces hay un problema de gestión, porque en realidad no es que no hay científicos en la Unión Soviética o no le interesa la ciencia. Sí, lo hay, pero ahí hay un problema de gestión, decir, che, mirá, vamos a coordinar esto, que las empresas militares se conecten con las empresas civiles, con las universidades, ¿sí? Para generar productos que utilicen nuestra población y que son tan modernos que después lo podemos vender al resto del mundo. Pero eso no pasaba en la Unión Soviética. Entonces el problema ahí, fíjense que es de gestión, como de manejo. Este problema se veía tanto en los órganos de decisión central, es decir, en el Estado como estructura, ¿sí? Digamos, no se tomaban esas decisiones de buena gestión en el Estado, ¿sí? Ni tampoco en las propias empresas, como que sería el escalón más abajo. ¿Se acuerdan? Las empresas también respondían al Estado, pero yo puedo tener los que manejan el Estado y toman las grandes decisiones y después el gerente de una empresa que estaba, yo que sé, en Moscú, ponele, ¿sí? Una empresa una empresa de medicamentos en Moscú. Y es como que, por ejemplo, el director de ese laboratorio de Moscú no decía, che, si descubren algo para lo militar, pásenme información porque me puede servir para mi laboratorio. Entonces el tipo, no decía nada, y el del Estado tampoco lo coordinaba. Entonces, tal vez había avances científicos importantes en la Unión Soviética, pero que quedaban en lo militar. Es decir, un ejemplo, no lo digo muy burro, pero es como que yo diga, no sé, se descubre
una tecnología que puedo aplicar a un misil de largo alcance, que lo tengo guardado, el misil por las dudas, en un lugar especial, y listo, pum, quedó ahí. El descubrimiento que a mí me sirve, que me permite a mí, no sé, que un misil llegue de Moscú a Estados Unidos rápidamente, capaz algo de eso que yo descubrí me sirve para aplicar a otra cosa. ¿Sí? Pero quedaba muerto ahí, quedaba en ese misil, encerrado en un lugar seguro y punto. Y bueno, entonces no dinamizás la economía, es como que estaba ahí en el misil, punto. ¿Sí? Pero ahí fíjense que el problema es de gestión, tanto del Estado como de las empresas. ¿Sí? Existía una toma de decisiones centralizadas, ¿sí? Como que muchas veces pasa en los estados esto, en todo, incluso en los países que no son comunistas. Es verdad que a veces, incluso en Argentina pasa esto, ¿no? Toda la economía dijimos que no hay propiedad privada, entonces se decidía en el Estado muchas decisiones, ¿no? Cuánto hay que producir, qué producir, cómo producirlo, todo eso se decidía en el Estado, las autoridades del Estado, ¿no? Y ahí era todo un tema que ahí, fíjense cómo también voy al tema de gestión, pero fíjense que es algo propio del modelo soviético, porque eso lo tenía que decidir el Estado. Entonces, para las empresas era, bueno, quiero producir algo, tengo que pedir autorización, permisos, me tienen que aprobar los permisos, ¿sí? Lo cual todo se vuelve muy lento. Fíjense que en ese momento no había internet, no había nada de eso. Piensen, yo qué sé, pongamos, yo soy el director de una empresa soviética que está en Moscú, de un laboratorio, y se me ocurre ensayar algo para un medicamento, pero necesito, no sé, entonces ahí yo en realidad, como la empresa no era mía, ¿sí? Ni es de un capitalista, que yo me siento con el tipo y le digo, che, mirá, nos conviene invertir en este medicamento, no es ni mía, ni hay un burgués, ¿de quién era? Del Estado. Entonces le tenía que pedir autorización al Estado. Y ahí imagínense que pasaba meses, en papel todo esto. No había computadora, no, sí, todavía. Entonces esto era en papel, solicitar. Yo presentaba la nota, después la leía uno, la leía el segundo, la leía el tercero, capaz después el papel se perdía, entonces otra vez volver a escribir, y el otro me contestaba y otra vez lo mismo. Entonces fíjense que era un modelo como muy lento, ¿sí? Muy ineficiente, ¿sí? Entonces, había una toma de decisiones centralizadas. Estas decisiones tenían que pasar por los órganos del Estado, ¿sí? No es que yo en la empresa, digamos, me nombraban a mí director del laboratorio ruso, del soviético en Moscú, y yo decidía. Yo tenía que recibir las órdenes que me daban, las aplicaba y listo. A lo sumo podía pedir autorizaciones, ¿sí? Quiero hacer tal cosa, quiero hacer tal otra, ¿sí? Entonces, autorizaciones, permisos, muchas tomas de decisiones eran en función de cuestiones partidarias y no estrictamente económicas, que esto, fíjense que esto de las decisiones y permisos pasa mucho en las empresas, incluso en modelos que no son comunistas, pero en el modelo comunista eso se refuerza, ¿no? No sé, a veces pasa, ¿no? Digo, y fíjense que lo estoy diciendo en países no comunistas, en el comunismo esto se agrava. No es como ya, bueno, che, tengo una fábrica en Vicente López, ¿sí? De tecnología para producir acá en la Argentina, pero necesito traer una maquinaria urgente porque quiero poner la planta en función, quiero abrir otra planta y capaz está la máquina tirada en la aduana y alguien no me la prueba, entonces yo tengo que pedir autorización y me peleo con el tipo y el tipo no me da bola y la maquinaria está en la aduana sin al pedo, entonces yo no puedo abrir la fábrica, no puedo dar trabajo, tengo que pedir el permiso y el tipo me dice no, pero te faltó un papel y entonces, bueno, ahí fíjense como todo eso me transforma en ineficiente, ¿sí? Imagínense lo que era en la Unión Soviética, donde todo pasaba por el Estado. Entonces, también pasaba que muchas de las decisiones que se tenían que tomar sobre las empresas, por ejemplo, quién dirigía tal empresa, no estaba, el criterio no era, bueno, poner a alguien que sepa del negocio, sino era poner a alguien, lo cual está bueno, yo qué sé, en una empresa de tecnología, bueno, pongo un ingeniero electrónico al frente de la empresa, porque el tipo sabe del tema. No, bueno, si este ingeniero electrónico, pero
a mí me sirve más que vaya tal otro porque me llevo mejor o piensa más, digamos, o piensan bien parecido a mí, o donde ahí ya el criterio entonces no es en función de como una cuestión económica. Decir, che, tengo que poner al frente al que sabe porque ese va a ser un buen producto que se va a vender. Sino en función de cuestiones partidarias internas, que es verdad que a veces son muy bobas, ¿sí? Esas casi chiquilinas, pero hacen que la empresa funcione mal, porque si vos enfrente pones un tipo de una empresa de tecnología o un tipo que es de docente de historia, ¿sí? Pero lo pones porque es recontra comunista y decís, bueno, como es recontra comunista lo pongo al frente de una máquina, de una empresa de tecnología. El tipo de tecnología no sabe nada. Entonces la empresa va a ir para cualquier lado. ¿Sí? Esto también hacía que muchos proyectos se duplicaran, ¿sí? Fíjense el tema de la ineficiencia, ¿sí? Capaz se ponía una empresa, un laboratorio y a 10 cuadras otro laboratorio y los dos laboratorios, que eran del Estado en realidad, llevaban adelante la producción del mismo medicamento. Y capaz no tenía sentido eso, porque ahí estás duplicando un proyecto, duplicando gastos, ¿sí? Yo qué sé, capaz te conviene que uno se especialice en un medicamento y el otro en otro, ¿sí? Repito ahí el tema de gestión. Si eso pasa, no hay un problema de recursos en realidad, porque los dos laboratorios existen, este se metió en un proyecto y tampoco es que no están trabajando, porque este está trabajando a muy poca distancia, pero los dos dejan de lado la producción de tal vacuna para producir tal otra. Y vos decís, bueno, capaz no tiene sentido, era mejor que este se siga con la producción de tal para la vacuna para tal enfermedad y este que avance con la otra. No que los mismos hagan, que dos laboratorios con 10 cuadras de diferencia hagan exactamente lo mismo. No tiene sentido. Es poco eficiente. Me conviene que uno se especialice en una cosa y el otro en otra. Pero ahí ¿dónde vuelve a estar el problema? Es un problema de gestión. Está mal organizado. ¿Sí? Entonces, la política de inversiones también se mostró inadecuada, es decir, porque la economía soviética generaba recursos y ¿qué pasaba? El Estado decidía qué se hacía con esos recursos. Bueno, ahí también se va a llevar adelante una mala política de inversión, ¿sí? Se van a tomar malas decisiones. Todo esto obviamente está vinculado, porque si vos, por ejemplo, ponés gente que no está preparada al frente de la empresa y lo ponés porque el tipo es re comunista, pero no sabe nada de gestión empresarial, ¿qué hacer con la plata de la empresa? No tiene ni idea, empieza a hacer lío, ¿sí? O si hay que pedir un permiso y autorización, bueno, todo eso se termina, por ejemplo, se atrasan los proyectos, ¿sí? Falta de suministros, ¿sí? Porque vos decís, bueno, tengo una fábrica, necesito que el Estado me envíe más materia prima, así puedo producir. Entonces, ¿pero qué tenía que pasar? Elevar una nota, la nota tenía que llegar, bueno, y ahí está todo parado, estamos esperando que nos manden, todo, lamentablemente muchas veces pasa. Que repito, que obviamente si la empresa es privada, es verdad que eso tiende a no suceder, porque si yo soy el dueño de la fábrica, no me voy a quedar sin materia prima y pagándole a los obreros para que tomen mate. Yo voy a decir, no, mirá, tipo, trabajemos constantemente porque es mi fábrica, ¿sí? Acá era una cuestión de falta de suministros, sería como materia prima, ¿sí? Atraso en la construcción de proyectos, ¿sí? Entonces, todo esto me va llevando a un primer problema central que es la ineficiencia productiva. Era un modelo que incluso desde sus orígenes era ineficiente. ¿Qué pasó en los 70, en los 80? Eso se hizo más fuerte todavía. La ineficiencia se hizo más fuerte, ¿sí? El otro lado, el otro problema era la falta de bienes de consumo. Fíjense que era un modelo que tendía a la producción de industria pesada, que yo dije son los que me sirven a mí para producir productos finales, ¿sí? Maquinaria, herramientas y fuente de energía. ¿Qué nos dice bienes de consumo? Los bienes de consumo son los que utiliza acá lo aclaro. ¿Sí? ¿Qué es el bien de consumo? Es la mercancía final de un proceso productivo, ¿sí? Es como el producto que está destinado al consumidor final, ¿sí? Esta botella, ¿sí? Este reloj, ¿sí? Está destinado al consumidor final. La industria lo produce para un consumidor final, ¿sí? No es una maquinaria para producir reloj o una maquinaria para producir botellas de plástico, porque ahí no estaría generando un producto final. Es la maquinaria para.
Ahora, el modelo soviético generaba maquinaria generaba energía, que es muy importante para la industria, pero tenía como que su prioridad no era la industria, los bienes de consumo. Digo, bienes de consumo es ropa, es un jabón, shampoo, viromes, ¿sí? Televisores, esos son bienes de consumo. Y había un fuerte déficit de esos bienes de consumo. Me acuerdo que en su momento mucho pasó con Venezuela, que decía esto, ¿no? Como que la gente iba a los supermercados y no había nada, ¿no? Estoy hablando de, había una limitación en la oferta en términos de cantidad, por eso hablo acá de escasez, ¿sí? Es verdad que una cuestión bastante compleja de estos tipos de modelos, cuando son centralizados, es que sobre todo los cargos más altos del Partido Comunista, que es el Partido Único, como que había corrupción. Entonces se quedaban con los bienes, ¿sí? Y la población se quedaba sin esos bienes, ¿sí? En un lado es que tipo se producían, pero había corrupción, ¿sí? Y por otro lado, lo que existía es directamente como un faltante de esos productos. Es un área, los bienes de consumo, que no fueron prioritarios para la gestión del Estado, no era una prioridad del Estado producir bienes de consumo, ¿sí? Por eso también pasaba mucho que en muchos de estos países comunistas miraban con envidia a los países capitalistas, porque justamente el mundo capitalista lo que se la pasa generando viene de consumo, ¿sí? Había una débil conexión entre la oferta, que serían las empresas, y la demanda, que serían los consumidores, ¿sí? Existía una conexión, no quiero decir inexistente porque es muy fuerte, pero muy débil entre la oferta y quiénes son la oferta. En este caso, el Estado y las empresas, eso sería el que oferta, y la demanda. ¿Quién sería la demanda? Los consumidores. Vuelvo a repetir, en el mundo, no repito, vuelvo a señalo que, por ejemplo, en el capitalismo, esa relación entre oferta y demanda está mucho más aceitada. Y en la actualidad recontra está aceitada. ¿En qué sentido? En que las empresas que venden productos buscan tener como una conexión fuerte con la demanda. Porque ahí yo puedo decir, che, bien, que de hecho se hacen, hasta las empresas en realidad a veces las empresas grandes pagan por conocer la demanda, por hacer estudios, lo que se llama estudios de mercado. Si alguno de los hermanos de ustedes estudió marketing, o el día de mañana alguno de ustedes, ¿sí? O estudios de mercado, ¿sí? En el cual justamente lo que uno estudia es la demanda. Es una empresa, Nike, estudia el mercado primero, antes de largar un producto. No es que larga un producto y ve qué onda. Obviamente que no tiene la bola de cristal, pero puede estudiar qué tipo de productos está esperando la población. Es decir, a mí me sirve saber qué piensa y qué quiere la demanda, porque una vez que yo sé, produzco eso. Bueno, ni hablar, lo vemos claramente con nuestras redes sociales, ¿no? Que se la pasan estudiando qué buscamos nosotros en Google y eso nos mandan, porque justamente estudian la demanda, ¿no? Fíjense qué importante es para el mundo capitalista estudiar la demanda, como que haya conexión, ¿no? Entre la empresa y el consumidor. Bueno, en el modelo soviético eso no pasaba. Es como que el Estado y las empresas era un modelo en el cual producían lo que producían y listo. Entonces, hacían que los productos fueran deficientes, ¿sí? Porque es verdad que si vos generas un producto y estudias la demanda y la demanda te dice que ese producto no es tan bueno, decís, bueno, si no es tan bueno, no lo voy a vender, entonces lo voy mejorando, lo voy haciendo más eficiente el producto, ¿sí? Acá era, como había también poca variedad y todo era del Estado, bueno, el producto es este, tipo, no hay otro, ¿sí? Las zapatillas son estas, el auto es este, no hay otro, hay poca variedad de bienes, no había competencia, porque era todo el Estado. Tampoco había una consulta sobre la demanda, porque ahí la demanda te puede decir, che, mira, este auto es deficiente porque se rompe seguido, ¿sí? O siempre se rompe, no sé, el artefacto que mueve el vidrio, ¿sí? Pero si vos no lo estudiás eso, no lo sabés en realidad, lo tenés que estudiar,
¿sí? Entonces, como no estaba esa conexión, no se sabía, entonces, bueno, se produce el auto, no es que no se produce, pero se produce con deficiencias, ¿sí? Dijimos que en este tema de la escasez de bienes de consumo, el Estado sí era bastante reacio o opuesto a importar de afuera productos, ¿sí? Esto entonces me llevaba al tema de la escasez, ¿sí? Y como último punto, también es verdad que la ausencia, esto sería como una consecuencia, la ausencia de bienes de consumo hacía que los individuos no fueran a trabajar eficientemente. ¿Por qué? Porque en realidad es verdad que si uno trabaja como trabajador, trabaja eficientemente, ¿para qué es? Uno podría decir, bueno, para ganar plata. Está bien, pero en realidad vos con la plata después querés comprar bienes. Como que tu destino en realidad son los bienes, más que la plata en sí misma. Serían los bienes que vos podés comprar con esa plata. Ahora, si los bienes que vos podés comprar con esa plata son deficientes y pocos, una vez que vos los tengas, si bueno, yo qué sé, voy a trabajar, llegaré tarde. Total, yo los pocos bienes que hay en el mercado ya los tengo. Mejor que estos bienes no hay otros. No es que pueda aspirar a mejores. Son estos y yo ya los tengo. Entonces, diferente es el tipo que quiere cambiar el auto el año que viene, porque ya tiene uno pero quiere otro, y otro celular, y otra computadora. Entonces va a trabajar y tratar de ser eficiente y que se lo reconozca y que le paguen bien, porque con eso se compra otros bienes. Al haber pocos bienes, como que ese incentivo no estaba. Conclusión, hay como una fuerza de trabajo como más, como sin incentivo, con muy poco incentivo para ir a trabajar eficientemente. El último problema estructural, repito que estos tres problemas yo ya los veo, ya vienen con el modelo, digamos, de planificación central, es el atraso en la agricultura, ¿sí? En esto tenía que ver la pésima infraestructura, en el sentido de transportes, que estén los terrenos regados, ¿sí? Falta de lugares de almacenamiento. Entonces, esto decíamos que tampoco el agro era una prioridad para el Estado, ¿sí? Entonces, la pésima infraestructura, ¿sí? Por ejemplo, problemas para regar la tierra, sistema de transportes deficiente que tal vez no te hace llegar la producción a un lugar, ¿sí? O que demora en llegar, ¿sí? Semillas o ¿sí? Lo que sea, ¿sí? O las herramientas, ¿sí? Falta de lugares de almacenamiento. Si vos no tenés almacenamiento, vos decís, ¿para qué voy a producir muchísimo si después no hay dónde almacenarlo? ¿Sí? Bueno, todo eso hacía que existieran problemas con la agricultura, ¿sí? Entonces, desde prácticamente los orígenes del modelo de planificación central, pero sobre todo a partir de los 70, voy hacia un modelo ineficiente desde lo productivo, con escasez de bienes de consumo y problemas en la agricultura, ¿sí? Entonces, otra cuestión importante tiene que ver con lo que sería el agotamiento de los recursos extensivos. Entonces, nosotros dijimos que era un modelo que producía, pero consumiendo mucho, ¿sí? Era un modelo que producía, pero producía energía, producía industria pesada, pero consumiendo muchos recursos. Por eso dijimos que era ineficiente, ¿sí? Utilizando mucha maquinaria, utilizando mucha energía, utilizando mucha materia prima, de la cual muchas veces se desperdiciaba, y ahí es donde sos ineficiente. Ahora, ¿qué problema tiene esto? Que en los recursos que vos utilizás, o sea, vos producís mucho, bien, pero consumiendo mucho. El problema, ¿cuál es? ¿Qué tiene esto? Que el día que se te baje un poco los recursos, tu economía comienza a tambalear, ¿sí? Hoy estoy con las metáforas futbolísticas, pero sería, si vos haces 5 goles, pero necesitas llegar al arco 15 veces, ¿sí? Está buenísimo porque hiciste 5 goles, pero tuviste que llegar al arco 15 veces, ¿sí? Entonces,
Ahora, otro puede decir, mirá, yo prefiero tener un equipo que llegue 3 veces y haga 3 goles. Entonces, ¿quién hizo más goles? El que hizo 5, porque uno hizo 5 y el otro hizo 3. Pero ¿quién fue más eficiente? El segundo, porque llegó 3 veces y hizo 3 goles, es decir, tiene una efectividad del 100%. ¿Sí? El otro tiene una efectividad, ¿sí? Del, si no saco mal la cuenta, creo que es del 30%, prácticamente, ¿sí? Entonces, del 33%. Fíjense la enorme diferencia. Uno tiene una efectividad del 33% y el otro del 100%. ¿Cuál es el problema de este? Claro, mientras el otro siga llegando 15 veces al arco, no hay problema, que eso implica desgaste, se te cansan los jugadores, ¿sí? Se te van a calambrar, pero vos llegas 15 veces y asiste 5 goles, entonces superas al otro, porque el otro hizo 3. Ahora, en el momento que a vos la cantidad de llegadas al arco se te comienza a reducir, perdiste. ¿Sí? Porque vos hiciste 5 goles llegando 15 veces. ¿Sí? Entonces, en conclusión, no podría decir, si en un partido vos llegás en lugar de 15 veces, llegás 5, no vas a meter ningún gol. Y el otro que llegó menos que vos, porque llegó 3, vos habías llegado 5, bajaste de 15 a 5, el otro se mantuvo en 3, hasta, no, puedo decir que baja también. Pongamos que baja a 1, ¿sí? El de 3 bajó a 1 y el de 15 bajó a 5. Si yo miro la productividad, ¿sí? Si yo miro la productividad, el que bajó de 15 a 5 no va a hacer ningún gol, porque necesita llegar 15 para meter 5. Metería 1, creo. O sea, habría que sacar ahí el porcentaje. Y el otro, llegando solo una vez, pero dijimos que tiene el 100% de efectividad, va a ser un gol. Así que ahí mínimo empataron. Y si, digamos, se entiende que ahí, en realidad lo que es más importante es ser productivo. ¿Sí? Justamente, ¿qué pasó en el modelo soviético? Como que se achicaron las cantidades de veces que lleva el arco, se comenzaron a agotar los recursos, porque si vos producís mucho, pero consumiendo mucho, justamente consumís mucho. Entonces, ¿qué pasó con el empleo? Vamos a 3 recursos extensivos. Empleo, que sería mano de obra, gente disponible para trabajar, inversión y recursos naturales. En relación a las personas disponibles para trabajar, pasó que se produjo una reducción del crecimiento demográfico. ¿Sí? Entonces, había menor disponibilidad de mano de obra. ¿Sí? Por el otro lado, ¿sí? Había una inadecuada distribución del empleo, que es lo que decíamos antes. En muchas industrias y empresas había mucha población, digamos, había muchos trabajadores que estaban mal, por eso decíamos mal distribuidos. Y en otras donde faltaba personal, justamente no estaban las personas. Como que en algunas actividades sobraba y en otras faltaba. Entonces, ahí hay una mala utilización del recurso mano de obra. Que, como además dijimos, no solo que estaba mal distribuida, que sería esto, sino además que comenzó como a llegar a un límite, ¿sí? Del crecimiento demográfico. Entonces, no es que vos estás acá y llegaste acá. Vos estabas acá, listo, llegaste acá y acá ya se estancó el crecimiento demográfico. Bueno, entonces no generás más mano de obra, listo. Lo mismo pasó con la inversión, ¿sí? Esto que decíamos, al reducirse, sobre todo a partir de los 70, a reducirse la generación de recursos del Estado, obtenía menos para invertir, que esto después lo vamos a ver en números, ¿sí? Y muchos de los recursos que dijimos que en un momento se comienzan a frenar la cantidad de recursos, pero los que se generaban, se mandaban al sector militar, que ahí dijimos que tendía a ser ineficiente, porque si vos haces una mejora tecnológica y eso queda en un misil adentro de un lugar secreto, es como, bueno, no dinamizaste la economía. Es como que no es que, uy, bueno, y después eso lo apliqué a una maquinaria para producir más rápido computadoras. Ahí sí, bueno, me sirvió para el misil y esa innovación tecnológica además me sirvió, que la apliqué en el misil, me sirvió para las máquinas que producen computadoras para que sea más rápida. Listo, vos ahí, la inversión terminó siendo productiva.
Ahora, si la cantidad de recursos se te achica y además mucho se te lleva el sector militar, que era poco, digamos, y que no repercutía mucho en el resto de la economía, tu economía se estanca. El último, que es el más fácil de entender este tema de agotamiento, es los recursos naturales. ¿Sí? Si tu economía, esto tiene que ver con las llegadas del arco que yo decía, si tu economía consume mucho carbón, mucho petróleo, mucho gas, mucha energía, vos estás como muy dependiente de eso. Cuando se te comienza a achicar eso, digamos, que en realidad es el problema que en parte atraviesa la humanidad ahora, digamos, ¿no? Que en algún momento, se está dando cuenta que en algún momento esto se va a acabar, ¿sí? No es ilimitado. El caso de Rusia es particular porque es verdad que tiene muchísimo de estos recursos, muchísimo, ¿sí? Por eso iba incluso hasta la actualidad, ¿sí? Lo que sucede es que, incluso esto como hablamos, me acuerdo en la Argentina con el peronismo, ¿sí? De que el recurso está, pero necesitas extraerlo, procesarlo, producirlo, no es que tipo lo sacás y lo usás. Si vos la inversión no la gestionás bien, si, por ejemplo, gastás toda la plata en el sector militar y no en la extracción de petróleo y carbón, bueno, no vas a tener petróleo y carbón. Que repito, en el caso de Rusia no es que no lo tenía, pues lo tenía debajo de la tierra, pero no está explotado, digamos, ¿sí? Bien. Me quedan los problemas complementarios. Sí, no, sí, los voy a decir ahora porque son los más simples de entender, ¿sí? Los problemas complementarios, dijimos, son los problemas que, de alguna manera, esto que se decía con la lesión de Messi, es el problema que se dio, se dieron, que además todos estos problemas estructurales se dieron en los complementarios. La primera es la degeneración del aparato burocrático. El aparato burocrático sería el Estado, que ahí vive como un periodo de degeneración, en que esto es bien algo, fíjense que es algo coyuntural, porque puede no ser así, ¿no? Necesariamente es así. No es algo propio del modelo soviético, ¿se entiende? Los otros sí, pero no estos. E incluso, por ejemplo, a veces pasa en países que no son comunistas, pero justo en el comunismo sí pasó, ¿sí? ¿Qué sería esto? Fíjense, le dijimos que el Estado maneja todas las empresas. Bueno, ahí se comienzan a ver cuestiones de corrupción, ¿sí? O esto también decir, bueno, me toca a mí decidir quién pongo al frente de tal empresa. Y le puedo pedir algo a cambio. Y bueno, yo te nombro a vos, pero me tenés que dar a cambio, yo qué sé, tus primeros 10 sueldos. Entonces ahí, y capaz estoy poniendo un tipo que no sabe nada, ¿sí? Bueno, pero ahí lo estoy haciendo en función de un acto de corrupción. O quedarme con, esto decíamos, ¿no? Los bienes de consumo son pocos. Bueno, yo porque soy un miembro alto del Partido Comunista, me quedo con los bienes. Repito que esto es coyuntural, porque capaz viene otra persona y dice, no, yo no soy corrupto, no lo voy a hacer así, ¿sí? Voy a nombrar al tipo que corresponda, si me toca a mí nombrarlo. Entonces ahí hablamos de corrupción, apropiación de recursos, ¿sí? Una carrera, digamos acá sería la inexistencia, ¿no? La inexistencia de una carrera estatal de acuerdo a cuestiones personales, ¿sí? Esto que decíamos, ¿no? Como, bueno, a quién había que dar un ascenso dentro del Estado, un ascenso. ¿A quién se lo daba? Y capaz no se lo daba por el mérito, ¿sí? Se lo daba por cuestiones personales, ¿sí? Porque me caía bien, porque más o menos piensa como yo, y no capaz mirando el mérito, ¿sí? Peleas de poder para manejar recursos dentro del Estado, ¿sí? Esto que decíamos, yo qué sé, dos empresas del Estado se pelean por generar el mismo producto y por manejar recursos, ¿sí? Que lamentablemente, repito, esto a veces pasa en el Estado, incluso en estados no comunistas, ¿sí? Hay actividades que a veces están justo en el medio entre dos ministerios, ¿no? Y si la tarea es muy importante o te da mucha visibilidad en la tele y capaz la quiere hacer un ministerio y el otro también. Por eso digo peleas de poder, ¿no? Que a veces tiene que ver, bueno, yo lo quiero hacer para aparecer en la tele, ¿no? Lo que sí se fue haciendo evidente es que el Estado quedó como una estructura alejada y desconectada de la realidad del país. ¿No? Esto que nosotros decíamos, bueno, capaz en el país que necesita productos tecnológicos más modernos, necesita bienes de consumo, necesita producir más en el agro.
pero el Estado está como, las personas que gobiernan están en otra realidad, ¿no? Se están peleando por quién maneja más plata, se están peleando por quién pone a su sobrino en una empresa, claro, están como en otra realidad, como desconectado de la realidad del país, ¿no? Mientras al país capaz le están faltando bienes agrícolas, le está faltando bienes de consumo. Un último elemento es que, algo que no vimos, pero solo lo nombro, que en los 70 se va a dar una crisis del sistema capitalista. ¿Qué tiene que ver esto con el comunismo? Que justamente en esa crisis, una de las características de la crisis capitalista de los 70 es que el mundo capitalista, no solo la Argentina, sino el mundo vive un periodo de alta inflación, ¿no? Y justo aumentan los productos, el precio de los productos que la Unión Soviética importaba, es decir, traía de afuera. Entonces ahí ya tengo una cuestión negativa, es decir, los bienes que la Unión Soviética compraba de afuera los compra más caro y los vendía más caro adentro, obviamente, ¿sí? Además de la crisis del sistema capitalista de los 70, ¿sí? De alguna manera impactó, ¿sí? Sobre la economía comunista, porque en los 70 el comunismo buscó trazar lazos con el sistema capitalista, como de comercio, lazos de comercio, como que se da cuenta que su economía no estaba funcionando tan bien y le faltaban algunos bienes. Algunos no, como dijimos, dicen no los importemos, listo, que falten, y otros dicen los traemos de afuera. Algunos, dijimos, suben de precio, y otros fue generando, como la Unión Soviética, relaciones comerciales con otros países capitalistas, ¿no? La Unión Soviética. Ahora, sobre eso vino una crisis y obviamente impactó sobre la Unión Soviética, ¿sí? Por último, está claro que la carrera armamentista que vivió la Unión Soviética, fíjense que eso es algo también que se podría no haber dado, por eso digo coyuntural. Digamos, poner la carrera armamentista con los Estados Unidos, ¿sí? Hizo que la Unión Soviética eligiera darle recursos, plata, científicos, ¿sí? A la cuestión militar y olvidar otros aspectos, ¿sí? Entonces, todo esto, es decir, lo complementario más lo estructural, ¿sí? Fue generando un grave problema de la economía de planificación central, ¿sí? Bien. Bueno, quedamos acá, ¿sí? Luego vamos a ver un cuadro para ver los números, todo esto que estoy diciendo, la cronología, y ahí terminamos el tema de la Guerra Fría.